El despertador sonó exacto como todos los días, y yo me levanté casi de un salto y estirando la mano lo apagué. Sabía que si me quedaba más tiempo en la cama se me haría más tarde. Eso de dormirse otro ratito no me funciona. Como de costumbre, al levantarme, encendí la televisión para ver las noticias. Y mientras preparaba la ropa del día, contemplaba con cariño a mi esposa. Ella dormía tan plácidamente que parecía no darse cuenta de que ya estaba amaneciendo. Me metí al baño y mientras me miraba al espejo para rasurarme, escuchaba en la televisión la cobertura del acto solemne, en donde el presidente, junto con el jefe de gobierno de la ciudad y parte de su gabinete, se preparaban para rendir honores a las personas fallecidas en los sismos del 85. Hoy es 19 de septiembre, un año más. ¡Qué rápido! ¿Cómo pasan los años? Hoy, 19 de septiembre del 2017, se cumplen 32 años de aquel temblor. Mientras veía de reojo al presidente elevar nuestra bandera a media asta y entonar el himno nacional, recordé ese día del 85. ¿Cómo olvidarlo? Recuerdo que siempre que salía de casa, veía el montoncito de tierra y hojas secas que todos los días barría mi vecino don Ramón, para que cuando pasara el barrendero las recogiera. Como era su costumbre, por las mañanas se levantaba muy temprano a barrer la acera. Dejaba la basura amontonada bajo la banqueta y después se iba a su trabajo para llegar siempre más que puntual. Todos los días llegaba a las 7 de la mañana a su oficina, una hora antes de su horario normal. Cada que podía me decía: Manuelito, la puntualidad debe ser una norma que debemos respetar siempre. Yo le respondía: sí, don Ramón, pero usted abusa. Eso de llegar tan puntual es una exageración. Él siempre me decía que la Ciudad de México era un caos por las mañanas y que prefería llegar a las 7 de la mañana que llegar 5 minutos antes de las 8, pero corriendo. Yo invariablemente siempre le daba la razón. Cada que podía me invitaba a su casa a escuchar música o a tomarnos un refresco. Siempre me decía con una sonrisa franca en su rostro: pásale, esta es tu casa. Los amigos de mis hijos también son mis amigos. Sus 2 hijos y yo jugábamos fútbol en un equipo los domingos y habíamos crecido juntos. Por eso don Ramón me trataba como un hijo más y yo lo veía como el consejero que la vida me había mandado. Recuerdo que ese jueves 19 de septiembre, igual que hoy, me estaba preparando para salir a mi nuevo trabajo. En aquel tiempo había terminado mis estudios y había conseguido hacía apenas unos días un empleo cerca de mi casa. Cuando de repente la tierra se empezó a mover. La casa de mi madre se estremecía y crujía como nunca lo había visto. Vi a mi mamá salir a la sala entre pasos vacilantes y asustada me dijo que nos saliéramos a la calle. Yo la tomé del brazo y nos acercamos a la salida de la casa. Ahí permanecimos tomados de la mano hasta que el temblor pasó. Fueron los momentos más eternos y angustiantes que yo había vivido. Afortunadamente nuestra casa resistió el temblor y no pasó a mayores. Después de reponernos del susto y verificar que no había daños de consideración en la casa, me despedí de mi madre y salí corriendo a mi trabajo, no sin antes encomendarme a todos sus santos y recibir sus bendiciones. ¿Qué razón tenía don Ramón cuando me decía que la ciudad por las mañanas era un caos? Ese día los autobuses, el metro y cualquier transporte que circulaba iba repleto de gente. Yo, al igual que los demás, asociaba la falta de transporte al temblor que habíamos sentido poco antes. Como pude, llegué a mi trabajo y todos comentaban el hecho. Qué lejos estaba de imaginar lo que en ese momento pasaba en diversos puntos de la ciudad. En aquel tiempo no había internet ni redes sociales y los teléfonos estaban saturados, ya que todo el mundo trataba de comunicarse con sus familiares. No imaginaba lo grave del asunto. Fue horas más tarde que se empezó a saber lo que estaba pasando. Las noticias hablaban de cientos de personas atrapadas en diversos lugares. Los talleres de costura que estaban en San Antonio Abad, los multifamiliares de Tlatelolco, el Hospital Juárez y el Hospital General, donde murieron doctores, enfermeras y pacientes, pero que milagrosamente habían sobrevivido muchos niños recién nacidos.
y otros tantos y tantos edificios en diversos puntos de la ciudad que habían quedado en escombros. Desafortunadamente, los edificios del Departamento del Distrito Federal que estaban en la Plaza de Pino Suárez también se habían caído. Mi amigo Ramón, que trabajaba ahí, ya no volvería nunca a casa. Ya no volvería a escuchar desde mi ventana el vaivén de su escoba barriendo la acera. Ya no habría más pláticas los domingos y entre bromas ya no habría más consejos. Esa costumbre suya de llegar temprano a su trabajo indirectamente le arrebató la vida. Una lágrima que rodaba por mi mejilla me regresó a la realidad. Ah, qué recuerdos tan dolorosos. Ojalá que nunca volvamos a pasar por otra experiencia así. Me apresuré a terminar de prepararme y me despedí de mi esposa mientras me dirigía a la puerta. Ella me dijo que iría a Texcoco a comprar algunas cosas por la mañana. Yo la besé cariñosamente y le recordé que habría un simulacro más tarde a nivel nacional, que tomara sus precauciones y que se cuidara. Más tarde, ya en mi trabajo, el simulacro se llevó a cabo dentro de lo previsto. El personal a mi cargo siguió los protocolos de evacuación y, según los expertos que nos dirigían, calificaron de exitoso el procedimiento. La mañana transcurrió normal. Todos desempeñábamos nuestras labores como de costumbre. De repente, a la 1 de la tarde, con unos minutos, mi esposa me llamó por teléfono para comentarme que ya estaba en Texcoco, que había terminado sus compras, que iba a comer algo por ahí y después se iría a casa. En eso estábamos cuando los dos al mismo tiempo dijimos: «Está temblando». Mi esposa empezó a ponerse nerviosa y como pude la tranquilicé. Le pedí que se alejara de las construcciones, postes, cables de energía o de cualquier objeto que pudiera caer y que se resguardara en la acera peatonal. El temblor se hacía cada vez más intenso y la llamada de repente se cortó. Traté de llamar nuevamente, pero la línea ya no respondió. Bajo mis pies, la tierra se movía cada vez más fuerte. Como pude, me puse en un lugar seguro y miré a mi alrededor. Era tal la fuerza del temblor que recordé nuevamente el del 85. Rogué con todas mis fuerzas que la ciudad aguantara, que las personas que estuvieran en estado vulnerable se pudieran poner a salvo. Recordé el pasado y lo volví a vivir, pero esta vez tenía la esperanza de que nada grave pasaría. Los simulacros que se llevaban a cabo y los nuevos reglamentos de construcción me hacían pensar con optimismo. Minutos después, mi esposa logró comunicarse conmigo diciéndome que estaba bien, y eso me tranquilizó. En cuestión de minutos, gracias a las redes sociales, empezamos a recibir noticias. Desafortunadamente, aquellas noticias no eran halagadoras. Muchos edificios de la Ciudad de México habían sufrido daños. Las redes sociales daban testimonio de que otros tantos edificios desafortunadamente habían caído. Una escuela en el sur se había derrumbado. Habían niños y adultos atrapados en diferentes lugares. Pronto la gente empezó a organizarse para ayudar a los necesitados. En mi trabajo inmediatamente se formaron brigadas para ir a ayudar en las zonas de desastre. Muchas manos se ofrecieron para apoyar al que lo necesitara, con palas, picos, herramientas, comida, agua y cobijo. Al llegar a las zonas de desastre, varios jóvenes ya estaban organizados quitando escombros y auxiliando a los heridos. Conmovía hasta las lágrimas ver el entusiasmo de todos, entonando el himno nacional, y como nunca en esta ocasión, aplicaba con veracidad la estrofa. Piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. También el cielito lindo se entonaba mientras avanzaban más contingentes de ciudadanos para sumarse a las brigadas de ayuda. Es sorprendente para el resto del mundo ver cómo los mexicanos, ante la tragedia, tenemos este canto que nos da fuerza para seguir adelante. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Pero guardábamos silencio cuando se levantaba el puño cerrado para escuchar a los que se encontraban atrapados bajo toneladas de escombro. Una vez más, quedaba demostrado que México, a pesar de todo, seguía en pie, que los verdaderos mexicanos se dan la mano en todo momento, que no habría nunca ningún ejército invasor, ninguna calamidad ni ningún desastre natural que hiciera tambalear a nuestro gran país,
que nos cobija una sola bandera, que somos mexicanos, que este país está conformado por mujeres y hombres orgullosos de ser mexicanos, que por nuestras venas corre la sangre ancestral de una raza de valientes y que a través de toda nuestra historia ha quedado comprobado que unidos somos invencibles. Por la noche al llegar a casa, cansado y lleno de polvo, vi las bolsas de víveres que mi esposa había reunido con la ayuda de varias vecinas. Con lágrimas en los ojos me puse al tanto de cómo se habían organizado ellas para reunir todo aquello. La abracé llorando y emocionado, le comenté lo que había vivido en las calles. Lleno de orgullo y admiración, le di un beso en la frente y tomándola entre mis brazos, con voz suave le dije: descansemos, porque mañana hay mucho trabajo que hacer.